Bueno, bienvenidos a esta primera unidad del aula virtual de filosofía. Mi nombre es Cristian Lucas Auxercín y soy el tutor de esta aula. Y lo que vamos a hacer en este primer material audiovisual de la unidad 1 es básicamente crear una especie de introducción a la filosofía. Esto debido a que, si bien ustedes tienen ya un proceso de escolarización bastante avanzado, ya atravesaron la educación primaria, están en lo que sería la educación secundaria y vieron mucho contenido a lo largo de todo ese proceso, no han visto prácticamente nada parecido a lo que es la filosofía como tal. Quizás algún contenido en formación ética y ciudadana, pero en la mayoría de las asignaturas no hay nada que se asemeje a la filosofía. Entonces claramente tenemos que empezar a desglosar un poco qué es la filosofía, para qué nos sirve y sobre todo algunos conceptos básicos en torno a su surgimiento. Lo primero que vamos a ver es la etimología de la palabra. Filosofía significa etimológicamente amor a la sabiduría, y no es que alguien en un primer momento dijo, ok, vamos a crear la palabra filosofía, sino que la primera palabra que surge es filósofo, que hace referencia precisamente, por la etimología de la palabra, a aquella persona que ama, que busca, que desea el conocimiento como tal, y el primero en nombrarse de esa manera fue Pitágoras, al cual no le gustaba mucho que sus seguidores lo trataran de sofos, que quiere decir sabio. Entonces él decía, no, yo no soy un sofos, yo soy un filósofos, que sería en este caso precisamente el filósofo, aquel que quiere el conocimiento, que desea el conocimiento, y no tanto aquel que lo posee ya de alguna determinada manera. Dicho esto, ustedes saben que la definición etimológica es una manera bastante circunstancial de nombrar algunas cosas, porque refiere precisamente al significado de la palabra, pero también existen muchos conceptos de filosofía. Y es acá en donde nosotros podemos ver que hay casi tantas definiciones de filosofía como filósofos existieron. Y eso ya es diferente, porque si vamos a la matemática no es que hay 80 definiciones sobre qué son las matemáticas. Si vamos a la física es lo mismo. Sin embargo, en la filosofía es como que cada filósofo le da su impronta, le da su perspectiva, y casi todos tienen un primer material que se llama La filosofía o Introducción a la filosofía, y es ahí donde ellos plasman cuál es su idea acerca de la filosofía. Vamos a ver estas primeras definiciones. Tienen la primera de la escuela aristotélico-tomista, que dice es el estudio de los primeros principios o causas últimas a la luz natural de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empezamos a analizar por qué ocurren las cosas, aquellos primeros principios o causas últimas son aquellos fundamentos que dan origen a lo que en ese momento estamos analizando o estamos estudiando. Por lo tanto, hay que avanzar generalmente bastante en los porqué de las cosas, y es ahí donde ustedes verán que una actitud filosófica muy propia de generalmente la gente que ocupa este campo es encadenar preguntas, un porqué atrás de un porqué atrás de un porqué, hasta poder llegar precisamente a el centro de la cuestión, a ese primer principio o causa última de la cual estamos hablando, pero analizado desde el punto de vista de solamente lo que nosotros podemos conocer racionalmente. La teología, por ejemplo, va a estudiar también los primeros principios o causas últimas, pero muchas veces lo va a hacer por medio de la verdad revelada y no tanto del conocimiento que puede producir el ser humano como tal. Por lo tanto, la filosofía se distingue de esta al simplemente, como diría la escuela aristotélico-tomista, valerse de la razón humana. Por eso hablamos de la luz natural de la razón. Después tenemos la definición de Kant, que dice que la filosofía es un hacerse, es algo que se vive, es algo que se hace. Básicamente lo que está diciendo Kant es, no es que haya una sola definición de filosofía, porque cada uno de los que hace filosofía básicamente la hace de un modo distinto. Por lo tanto, esta acción de buscar las causas, de pensar, de razonar, de indagar y hacer preguntas, va a ser diferente en cada uno de los casos en los que los filósofos se propongan estudiar algo. Por lo tanto, no podemos hablar de una sola filosofía, sino que tenemos que hablar de muchos tipos de filosofía, y es un poco lo que refleja Kant en su definición. Para hacer filosofía, va a decir Heidegger después en las últimas definiciones,
hay que hacer filosofía. Jaspers decía que la filosofía es un ir de camino, y esto refleja una actitud muy fundamental, una característica muy central de la filosofía, y es que como así Pitágoras decía que él no era un sabio, es decir, que alguien que ya llegó, que ya obtuvo el conocimiento y que ya cumplió todas sus metas, sino alguien que quería, que buscaba y que seguía avanzando en la búsqueda del conocimiento, Jaspers sigue más o menos la misma línea cuando habla de un ir de camino. Es decir, nosotros no llegamos a tener las respuestas de todo. Siempre van a haber preguntas que nos interpelen, siempre van a haber cosas nuevas que nos disparen nuevas preguntas y que necesitamos, que sintamos la necesidad de responderlas. Y es ahí donde entra la filosofía como este esquema de búsqueda de respuestas. Y la última, la que ya les había adelantado, la definición de Heidegger, dice que la pregunta por la filosofía se responde haciendo filosofía. Que básicamente cuando nosotros sentamos alguna postura acerca de una respuesta a un interrogante, estamos haciendo filosofía. Entonces, si la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué es la filosofía?, no nos queda de otra que filosofar para poder encontrar esa causa última o ese primer principio que nos habla de qué sería o qué vendría a ser la filosofía. Después de esto, lo que vamos a tratar brevemente es un poco qué estudia la filosofía. Porque cuando hablamos de las ciencias en general, la filosofía no es una ciencia, es un conocimiento que se distingue mucho del conocimiento científico, principalmente porque la ciencia tiene un método riguroso y la filosofía es mucho más ametódica. Cuando hablamos de las ciencias, decía yo, lo que hacemos es preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la física? Y sabemos que tiene un objeto de estudio concreto. ¿Cuál es el objeto de estudio de la química, de la matemática? Bueno, ¿cuál sería el objeto de estudio de la filosofía? Y es acá donde los manuales clásicos suelen siempre acudir a estos tres conceptos como parte del del objeto de estudio propio de la filosofía. Y esto es Dios, el hombre o el alma y mundo. Pero el mundo, el concepto mundo, encierra una interpretación un poco diferente, por eso yo puse la barra y universo. Y es que en la mayoría de esos manuales clásicos, mundo es todo lo que podemos llegar a conocer. Vendría a ser un equivalente al universo observable en ciencia. Y es acá en donde evidentemente el objeto de estudio de la filosofía empieza a verse de un modo tramposo. Porque si estudiamos Dios en el sentido de un concepto trascendente más allá del mundo físico, es decir, que vamos a estar estudiando un mundo que trasciende el mundo físico. Si estudiamos nuestra propia interioridad, como podría ser estudiar al hombre y al alma humana, y también estudiamos el universo físico y exterior que nos rodea a nosotros, claramente estamos hablando de que la filosofía estudia, en otras palabras, todo. Por lo tanto, el objeto de estudio de la filosofía no va a estar acotado a un solo tema. Existen relatos históricos que hablan, por ejemplo, de que Aristóteles hizo en algún momento un tratado sobre la risa, que para los académicos hoy en día vendría a ser algo bastante inusual en la filosofía, que nos estemos preocupando por temas como la risa, cuando hay disciplinas como la filosofía de la ciencia que estudia el conocimiento científico. No obstante, esta característica de que la filosofía estudie todo permite que la filosofía dé resultados mucho más amplios de lo que se piensa, o más abarcativos por lo menos. Cuando hablamos de la utilidad que puede tener el conocimiento filosófico, es donde nos empezamos a distinguir aún más del resto de los saberes. Porque cuando pensamos en la utilidad, por ejemplo, de la arquitectura, es muy evidente. Queremos construir edificios, construir casas, construir puentes. Por lo tanto, la arquitectura tiene una utilidad práctica. Cuando hablamos de la utilidad de la ingeniería, bueno, podemos diseñar autos y el producto útil de la ingeniería va a ser, en definitiva, ese auto que yo diseñé con el ingeniero automotriz. Pero, cuando hablamos de la filosofía, no existe una utilidad práctica como tal, o al menos no existirá el producto de esa utilidad. Sí, lo que existe es básicamente una interpretación acerca del mundo que realizan los filósofos y que después a mí me sirve para leer el mundo de determinada manera. Con el paso del tiempo y el estudio de la filosofía, ustedes irán comprendiendo el modo de pensar de cada filósofo y se darán cuenta de que hay muchas interpretaciones.
Por lo tanto, lo que me va a brindar la filosofía a mí son herramientas. No siempre todas esas herramientas van a coincidir, pueden ser incluso contrapuestas, pero son herramientas que a mí me permite leer situaciones, analizar situaciones y de alguna manera tener una visión un poco más comprensiva acerca de todo lo que pasa a mi alrededor, todo lo que me rodea y lo que ocurre en el mundo en el cual estoy viviendo. Gilles Deleuze dice que un filósofo no es solamente alguien que inventa nociones, que inventa conceptos, que inventa definiciones, sino que también inventa maneras de percibir, y es un poco a lo que ya veníamos haciendo alusión. Nosotros cuando hacemos filosofía, creamos formas de interpretar la realidad a nuestro alrededor, creamos maneras de ver el mundo, que después lo que hacen es replicarse, incluso en muchos casos a nivel social, y transmitirse hacia personas que lo que terminan haciendo es resignificando su propia manera de ver la realidad. Y esto es algo muy poderoso en filosofía. Marx, por ejemplo, fue un filósofo y la mayoría de los sistemas políticos de izquierda en la actualidad tienen una base marxista. Por lo tanto, quiere decir que la filosofía en alguna medida influye en nuestra vida a partir de esa resignificación en las formas de percibir el mundo que nos rodea. Después, otros de los conceptos históricos en la filosofía o en esta introducción a la filosofía que vamos a hacer es la diferencia entre principios y orígenes del filosofar. Siempre que hablemos de los principios de la filosofía o del principio de la filosofía, nos vamos a estar refiriendo a el momento histórico en el cual los hombres empiezan a hacer esto que llamamos filosofía, a pensar de modo filosófico, y el lugar específico en el cual ocurrió, que es más o menos en Grecia en el siglo 7-8 a.C. Sin embargo, cuando hablemos de orígenes del filosofar, vamos a estar refiriéndonos a aquellas cosas que a nosotros nos motivan a hacernos preguntas de tipo filosófico, a analizar el mundo en términos filosóficos, y esto va a ser independiente del tiempo o del lugar, sino que a cada persona en cualquier momento de la historia diferente le puede surgir una pregunta filosófica como de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, y no siempre eso va a estar atado a haber leído a algún filósofo de los principios del filosofar, sino que puede haber cosas de la vida diaria que nos empujen a pensar filosóficamente. Los orígenes del filosofar, descrito por Jaspers en su libro La filosofía, son 3. El primero de ellos es el asombro o admiración, que básicamente consiste en una percepción que yo realizo de las cosas que ocurren a mi alrededor y que me generan algún grado de sorpresa. Yo puedo sorprenderme, por ejemplo, de la capacidad de un atleta de realizar determinado deporte, y eso me puede llevar a realizarme la pregunta si es que ese talento, por ejemplo, es un talento adquirido por medio de la práctica, o si hay personas que ya nacen con una predisposición a ser buenos en algo. Y esa pregunta sobre la naturaleza humana es una pregunta que termina asemejándose mucho a una pregunta filosófica. Después tenemos, entre otros de los orígenes del filosofar, a la duda. La duda, que podría referirse acá cuando nos preguntamos sobre algo, es básicamente esa incertidumbre, esa incerteza de no saber cómo ocurre algo. Y el no saber por qué algo está ocurriendo de una determinada manera a mí me lleva a formular las preguntas filosóficas que después me llevan a la intención de resolverlas. Y es este el camino que más o menos a nosotros nos puede empujar. Nosotros podemos sentir sorpresa ante algo como el asombro y la admiración, pero también podemos mirar algo y no entender por qué está ocurriendo lo que ocurre. Y ese no comprender la realidad que se me plasma enfrente mío me puede llevar a hacerme preguntas filosóficas como, bueno, ¿por qué pasa esto? Y después, el último de los orígenes que nos llevan a pensar filosóficamente, descritos por Jaspers, es el de las situaciones límite.
Una situación límite es una situación que nosotros no podemos cambiar por definición. Entonces hay situaciones límite que van a ser más graves y otras que no van a ser tan graves. La situación límite por excelencia que todos conocemos es la muerte. Es algo que no podemos modificar. Sabemos que en algún momento vamos a morir. Lo único que varía es cuándo. Entonces, generalmente cuando la muerte llega, ya sea la nuestra porque esté próximo y tenemos una enfermedad terminal o la de un ser querido, es lógico que surjan preguntas como de, bueno, ¿qué hay después de la muerte? ¿O por qué hay gente que aparentemente es más buena y se muere antes que otra que no lo es? Entonces todas estas preguntas, que son de un espíritu muy filosófico, suelen surgir ante estas situaciones límite. Pero una situación límite también puede ser, como yo siempre digo, para un niño de 5 años que sus padres se cambien de ciudad por una cuestión del laboral y que ellos tengan que dejar amigos, familia, porque para un niño de 5 años no se puede modificar esa situación. No puede decirle a sus padres, no, vos quédate que yo me hago cargo de la casa, trabajo y me mantengo solo y anda a laburar tranquilo, yo me quedo acá. No lo puede hacer, entonces es una situación límite. Y estas situaciones son las que, según este filósofo, Jaspers, nos empujan a pensar de modo filosófico. Relacionado al tema de los principios del filosofar, tenemos un concepto histórico muy importante que es el paso del mito al logos. Y esto se da evidentemente en Grecia ya por el siglo 7-8 a.C. Empieza a manifestarse un proceso por el cual los hombres dejaron de atribuir las explicaciones de las cosas que los rodeaban a mitos, a explicaciones ya sea religiosas o de grandes héroes que lograron determinadas cosas, para empezar a ver cuál es el fundamento racional que había detrás de esas cosas. Y esto provocó evidentemente que se llegaran a definiciones como las que hoy en día entendemos que puede plasmar la filosofía. Esto es el paso del mito a logos, el abandonar la explicación que decía, la lluvia ocurre porque un dios tal manda la lluvia, a empezar a decir, no, hay un ciclo del agua en el cual el agua sube, se condensa, se evapora, después llueve y más o menos podemos dar un principio de una explicación racional, más allá de que después, evidentemente con la ciencia, muchas de esas explicaciones se fueron puliendo y mejorando con el tiempo. Bueno, eso es más o menos todo lo que tenemos para la videoclase, en este caso de la primera unidad, para el material audiovisual de la primera unidad. Les deseo mucha suerte con su estudio para el módulo de filosofía y nos vemos en la próxima unidad.